Hola amigos, soy Óscar Magro y hoy en Motor.es vamos a conocer a fondo tres de los modelos más populares y económicos dentro del segmento de los coches urbanos. Son el Seat Ibiza, el Dacia Sandero y el Kia Rio. El Dacia Sandero es la auténtica referencia entre los utilitarios de precio accesible y acaba de recibir una generación completamente nueva. Por ello, estéticamente se ve el más moderno de este trío. El Kia Rio nunca ha destacado por diseño hasta que llegó su cuarta generación que ha sido renovada recientemente y a la vista está que propone una imagen mucho más elegante y deseable. El único de estos tres coches fabricado en España es el Seat Ibiza y también es el modelo más veterano de esta comparativa, aunque su actualización está a punto de llegar con una ligera puesta al día. Estos tres coches pertenecen al segmento B, pero hay claras diferencias en cuanto a dimensiones exteriores. Para empezar, el más grande en todas las cotas es el Dacia Sandero. Y ese aspecto está aún más acusado en esta versión, que es el Sandero Stepway, ya sabéis, la versión crossoverizada del Sandero. Así que el más grande tanto en altura como en anchura como en longitud. Por su parte, tanto el Ibiza como el Rio son casi calcados de largo y de alto, pero en anchura, una vez más, vuelve a haber diferencias importantes porque el Rio es el más estrecho de los tres con mucha diferencia. Así que eso va a tener una influencia en la habitabilidad y por lo tanto vamos a echar un vistazo al interior. El salto en calidad que ha dado esta nueva generación del Sandero es impresionante, hasta el punto de que está muy próximo a sus dos rivales. El interior sigue siendo sencillo y práctico y, aunque todo está realizado en plástico duro, hay varios revestimientos de tela que hacen el habitáculo más agradable. La ergonomía se ha mejorado claramente, la disposición de los botones es mucho más lógica que la que encontramos en la generación anterior. También se han añadido algunos elementos de equipamiento, por ejemplo, el volante ahora es regulable en profundidad, lo cual es una ventaja sobre todo para conductores de estatura elevada. Y también podemos encontrar incluso un equipamiento que no tenemos disponible en los otros dos rivales de aquí, que es un freno de estacionamiento eléctrico. Esta unidad en concreto no lo lleva porque es un elemento opcional, este es un freno de mano convencional, pero sí que podemos tener uno eléctrico. Así que en general todo tiene un tacto bastante agradable y eso se debe sobre todo a que se utilizan varios elementos que proceden de modelos de Renault actuales. Podemos encontrar en el Clio o en el Captur el mismo botón de arranque, el mismo climatizador, que además tiene un tacto muy bueno, un tacto metálico, un aspecto muy chulo. Y por cierto, hay que mencionar que este es un elemento opcional, pero merece la pena pagar por ello porque cuesta muy poquito. Así que no me seas cutre y pónselo. El habitáculo del Kia Rio es un ejemplo de racionalidad. Goza de muy buenos ajustes, pero no hay nada de tacto blando. Eso sí, según la versión, se proponen algunos elementos de color en el salpicadero e incluso molduras en efecto fibra de carbono. Un tema siempre importante en todos los coches es la seguridad y según los test de Euro NCAP, estos tres vehículos cumplen bastante bien en materia de protección en caso de impacto, pero tanto el Rio como el Ibiza aventajan al Sandero en lo que tiene que ver con el equipamiento de seguridad activa. Y aquí destaca especialmente el Kia Rio porque ofrece incluso algunas cosas que no puede tener el Ibiza, como por ejemplo un sistema de frenada de emergencia que además de detectar peatones detecta ciclistas o un indicador de los límites de velocidad de la vía. El Seat Ibiza propone un interior con un diseño muy convencional, quizá un poco anticuado, pero con una construcción sólida y un salpicadero con detalles en velour en los acabados superiores. A diferencia de sus rivales, el sistema multimedia de Ibiza se encuentra en una posición demasiado baja, algo que se ha solucionado en la renovación que va a llegar dentro de pocos meses a los concesionarios. Hay varios elementos de equipamiento comunes a estos tres coches, por ejemplo, el arranque por botón, los sensores de aparcamiento delanteros y traseros, la cámara trasera, los sensores de luces y lluvia o incluso los faros LED. Es algo que pueden tener los tres coches, ya sea de serie, en opción, dependiendo de las versiones, etc. Hay algunos elementos de equipamiento que solo puede tener el utilitario español y es una ventaja que le da con respecto a sus rivales, como por ejemplo las llantas de aleación que pueden ser de hasta 18 pulgadas en el caso del Ibiza, mientras que el Rio se conforma con llantas de hasta 17 pulgadas y el Sandero de hasta 16. O el climatizador, que es de dos zonas aquí y sin embargo en sus dos oponentes son de una sola zona. O bien el techo solar, algo que siempre mola mucho y que queda reservado únicamente para el Seat Ibiza.
Las tres unidades que tenemos aquí llevan el equipamiento más completo disponible en cada una de sus gamas y por ello también llevan los sistemas de infoentretenimiento más completos de estos tres modelos. Tienen muchos puntos en común, como la compatibilidad con Apple CarPlay y Android Auto o el empleo de pantallas táctiles de 8 pulgadas. SEAT recurre a un sistema con todas las funciones imaginables que mejora aún más la experiencia visual porque puede estar vinculado a un cuadro de instrumentos digital. Dacia propone una interfaz muy simple pero también muy fácil de utilizar. Como peculiaridad incluye un soporte para smartphone que es extraíble. Y el sistema de Kia destaca por buena calidad de imagen y pone el acento en una amplia gama de servicios en línea y funciones remotas. Estos tres modelos ofrecen 5 plazas, pero la habitabilidad es diferente en cada uno de ellos. Para empezar, estamos a bordo del Kia Rio. Y aquí ya veis que hay bastante espacio teniendo en cuenta en el segmento en el que estamos, un coche bastante pequeñito y sin embargo pasajeros hasta 1,85 m más o menos de estatura van a encontrar un buen acomodo aquí detrás. Yo supero esa altura y ya voy rozando un poquito con la parte delantera, con el respaldo del asiento delantero y también con el techo. Pero aún así, lo dicho, es un espacio que está muy bien. Es una pena que no tengamos un coche demasiado ancho, porque esta plaza central, sin embargo, es muy mullida, tanto la base como el respaldo, con lo cual podría ser incluso cómoda para viajar aquí, pero claro, es demasiado estrecho y al final es muy pequeña esta plaza y vamos a ir muy encogidos. En cuanto a equipamiento de seguridad, pues aquí encontramos una toma USB, que siempre es algo bastante útil cuando tenemos que recargar dispositivos electrónicos en un viaje, por ejemplo, y también detrás del respaldo delantero derecho tenemos un bolsillo que siempre también es útil para guardar algunas cosas, pero no tenemos nada más. En los asientos posteriores del SEAT Ibiza nos encontramos un espacio muy similar al que había en el Kia Rio. Es verdad que puede haber un poquito menos de espacio para las piernas, un poquito más para la cabeza, pero la diferencia es tan mínima que podemos hablar de un empate técnico. Aún así, aquí dentro se nota un poquito más de desahogo que en el coreano porque hay una mayor sensación de amplitud, una mayor anchura, aunque no la podemos aprovechar del todo. Es verdad que este asiento es bastante confortable y un poco más ancho que en el Kia Rio, pero sin embargo no se puede aprovechar demasiado porque el túnel de transmisión es muy grande y por lo tanto no deja mucho espacio para los pies. Así que lo que ganamos por un lado lo perdemos por el otro. Y en cuanto a equipamiento de confort, pues la verdad, aparte de los bolsillos detrás de los respaldos, no hay absolutamente nada más. El claro vencedor de esta comparativa en cuanto al espacio disponible en las plazas posteriores es el Dacia Sandero. Ya veis que yo mido casi 1,90 m y aún así tengo sitio para las piernas, tengo sitio para la cabeza, bastante más que en los otros dos coches e incluso en anchura también hay mucho espacio con esta plaza central bastante confortable y es cierto que, a ver, estamos en un segmento B, vamos a ir apretaditos y vamos 3 adultos aquí, pero desde luego es la plaza central más confortable de estos tres coches. En cuanto a los elementos de equipamiento, pues no hay mucho donde escoger, como pasaron los otros dos. Tenemos los bolsillos detrás de los respaldos, tenemos una toma de 12 voltios aquí también y nada más. De hecho, incluso los elementos eléctricos es un elemento opcional que cuesta muy poco, pero si no se lo ponemos vamos a tener que hacer las cosas a manivela. En cuanto al espacio de carga, el maletero del Kia Rio es el más pequeño, tiene 325 litros de capacidad. En el interior encontramos un par de ganchos y un pequeño compartimento en un lateral que siempre resulta también práctico, pero lo que no vamos a ver es un doble fondo, algo que hubiera sido bastante útil. Por su parte, el Dacia Sandero tiene una capacidad casi calcada a la de su oponente, 328 litros, pero da la sensación de que se puede aprovechar bastante más ese espacio, aunque eso sí, el escalón que hay aquí es más grande. Aquí tenemos incluso 4 ganchos donde podemos colocar algunas bolsas, objetos pequeños para que no vaya rodando por ahí, y de manera opcional podemos tener también un doble fondo que igualmente resulta algo bastante práctico. Sí que encontramos en este coche algunos detallitos más en los que se nota que se ha ahorrado un poquito el coste. Por ejemplo, la base es bastante endeble y hay algunos elementos como por ejemplo el plástico que recubre la parte interior del portón, pues se reduce a lo mínimo imprescindible porque hay una parte en la que queda la chapa vista. Y llegando al SEAT Ibiza nos encontramos con el maletero más grande de los tres, 355 litros de capacidad. Es uno de los más grandes del segmento. Lo cierto es que visualmente no da la sensación de que sea tan grande, eso también es verdad,
pero podemos jugar mucho con el espacio porque, al igual que ocurría con el Dacia, tenemos un doble fondo para colocar las cosas a dos alturas. Y aquí también tenemos un par de ganchos e incluso una cinta donde sujetar algunas cosas. Las tres unidades llevan motores de 3 cilindros con turbo y 1 litro de cilindrada, pero en el resto de características son muy diferentes. Nuestro Sandero equipa la mecánica EcoG de 100 caballos, emplea gas licuado y por ello disfruta de la etiqueta medioambiental Eco. La misma pegatina luce en nuestro Kia Rio, que propone una mecánica de gasolina con hibridación ligera mediante un sistema de 48 voltios, cuya batería de ion litio está debajo del suelo del maletero. Es el motor TGDI Mild Hybrid de 100 caballos, misma caballería que el Dacia. El Ibiza no tiene ningún motor de 100 caballos, sino que tenemos opciones por encima y por debajo. Está disponible una versión con etiqueta Eco, como el Sandero, pero en este caso recurriendo a una variante con GNC, es decir, gas natural, con 90 caballos, aunque esta unidad que tenemos aquí lleva el gasolina TSI de 110 caballos, así que es el más potente de esta comparativa. Ya sabéis, en cuanto a potencia, más vale que sobre. En marcha, el Kia Rio tiene un buen compromiso entre agilidad y confort, aunque este equilibrio no se traduce en muchas sensaciones, principalmente porque la dirección es precisa pero muy poco informativa, el pedal del embrague es muy blando y la palanca de cambio se desliza con extrema suavidad. Los tres coches que estamos probando tienen un cambio manual de 6 marchas, pero el del Kia Rio tiene una particularidad, y es que tiene una función, un modo vela, y es algo que, bueno, podemos ver a veces en los coches con cambio automático, pero no es tan frecuente en aquellos que tienen una caja manual. En esta de Kia, pues ya sabéis, esa función permite desacoplar la transmisión del motor en ciertas ocasiones, lo cual permite ahorrar combustible, y funciona realmente bien, funciona con mucha frecuencia y además de una manera muy suave, tanto el momento en el que se desacopla como cuando vuelve a acoplarse es muy suavecito y no se nota apenas nada, así que realmente podemos ser mucho más eficientes gracias a ese sistema. El avance del comportamiento dinámico del nuevo Sandero con respecto a la generación anterior es fantástico y muy evidente. Muestra mucho más aplomo, la dirección ha sido mejorada, lo cual no era muy difícil para ser sinceros, y la insonorización se ha optimizado un poco, aunque en este aspecto no brilla ninguno de estos tres modelos. Es un coche con un enfoque decidido hacia la comodidad. Conduciendo el Sandero me surge una duda y tiene que ver con los motores, veréis. Tenemos este motor EcoG de GLP con 100 caballos, pero también en la gama tenemos un TCE que solo funciona con gasolina con 90 caballos. Y mi duda es que los dos andan parecido, tienen unas prestaciones similares y en cualquier caso siempre inferiores a las que puede ofrecer estos dos motores que hemos probado del Kia Rio y del Seat Ibiza, pero los consumos sí que son muy diferentes. Con el TCE de 90 caballos podemos conseguir unos consumos también muy parecidos a los de sus rivales, a pesar de que anda un poquito menos, sí que consume parecido. Es decir, estar entre los 5 litros y medio, 6 litros como mucho, lo cual son unas cifras que están bastante bien. ¿Qué pasa con el EcoG? Pues bueno, las versiones con GLP suelen gastar siempre un poquito más, pero aquí es que la diferencia es muy grande. De hecho, no será raro que el consumo sea como en torno a 1,5 litros mayor que la versión TCE. Y ahí ya me parece una diferencia bastante grande. Si vamos a hacer un uso muy intensivo del vehículo, hacer muchos kilómetros, igual ya no nos compensa tanto, porque ya estamos hablando de consumos que normalmente van a estar cerca de los 7 litros e incluso más, y ya la diferencia es mucho más grande con respecto al Rio y al Ibiza. Así que, bueno, habrá que dar una vuelta y echarle cuentas en este caso. El Ibiza es un coche que está más orientado a un público juvenil y quizá por ello es el que muestra más dinamismo. Aporta un poco de diversión al volante que siempre se agradece. Cronómetro en mano, las prestaciones del Ibiza TSI son similares a las del Rio TGDI, pero la respuesta del motor es más alegre. La verdad es que la experiencia de conducción del Seat Ibiza es muy buena, es muy gratificante, y la única pega que le podemos poner, por buscarle algún pero, es que el motor no es tan lineal como el del Kia Rio, como el TGDI del Rio, sino que por debajo de 2000 vueltas no hay apenas nada,
pero una vez superado ese régimen de revoluciones va muy bien, empuja con mucha alegría. Así que bueno, con jugar un poquito con el cambio de marchas, solucionado. Probablemente no resulte ninguna sorpresa señalar que el utilitario de Dacia es el que ofrece el precio más competitivo. Está a la venta por menos de 9.000 euros en su versión de acceso, que es la que no quieres, pero una unidad como esta, que tenga ya el GLP, está disponible desde unos 13.000 euros o incluso menos. A través de la app de motor.es seguro que puedes conseguir un precio incluso más bajo que ese. Las tarifas del Kia Rio siempre quedan algo por encima del Sandero, pero tiene un gran aliciente y son los 7 años de garantía que ofrece la marca coreana, un periodo mucho más extenso que el de sus oponentes. El Seat Ibiza se sitúa en el otro extremo en cuanto a tarifas, es el más caro de los tres, pero también es el que más satisfacciones proporciona al volante. Por lo tanto, queda muy claro que en la relación precio-producto el Dacia Sandero es imbatible y sería mi elección en esta comparativa, pero ¿cuál sería la tuya? Cuéntamelo en los comentarios, dale a me gusta a este vídeo y nos vemos en la próxima.